en esto de medicina conductual, porque de ahí el por qué nosotros los psicólogos podemos estar en esta área. Tengo experiencia trabajando en hospitales y con pacientes que viven con diabetes mellitus, que eso es muy importante, viven con, no son diabéticos, que es uno de nuestros principales como mitos a derrumbar. Entonces, esta experiencia con pacientes, con personas que viven con diabetes, pues me ha llevado a saber que claro que tenemos como un gran trabajo los psicólogos ahí, porque hay muchas cosas que modificar, aprender acerca del tema, ya sea que estemos hospitalizados o estemos viviendo con esta enfermedad. Gracias, Carmen. Justamente eso, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y pues por eso estamos acá en esta transmisión, en esta conmemoración mundial del Día de la Diabetes. Y mi primer punto es, a todos los que se van conectando, todos conocemos a alguien que vive con esta enfermedad, todos. O sea, no hay alguien que diga, ay, no, un diabético, una persona con diabetes, perdón, qué raro, ¿no? ¿De qué me hablas? Cero. Todos conocemos a alguien que tiene que vivir con esta enfermedad. Entonces, si tú padeces esta condición, esta enfermedad, o conoces a alguien que vive con la enfermedad, quédate porque la información que les vamos a compartir les va a ser muy útil para mejorar su calidad de vida, porque desafortunadamente en la mayoría de los casos el manejo es, ay, ¿qué crees? Tu glucosa está alta, ay, ¿qué crees? Tienes diabetes, ay, ¿qué crees? Tómate esto y nos vemos en 6 meses para ver cómo vas, ¿no? Y definitivamente es un enfoque como muy limitado porque es una enfermedad relacionada directamente con el estilo de vida. Entonces, todas las complicaciones que presenta se pueden prevenir. Entonces, esa es la razón de estar acá, hablando de diabetes. ¿Por qué? Porque tiene todo que ver con la salud, con la psicología, sobre todo para intervenir, porque todavía tenemos como esta visión del siglo pasado de salud es el médico. El psicólogo, pues como atenderá ciertas locuras o quién sabe qué hacen cosas raras en la mente o qué sé yo, pero no hacen, nada tiene que ver con la salud. Y hoy sabemos que no hay una línea que divide la parte física de la parte emocional, mal llamada mental. Entonces, por eso estamos acá hablando de este tema, ¿sale? Entonces, ya saben, las recomendaciones, pónganse cómodos, vamos a estar hablando los siguientes 50 minutos porque entramos un poquito tarde, su bebida favorita y cualquier duda que tengan nos la pueden, las vamos a atender hasta el final, pero las pueden ir dejando, ¿sale? Entonces, me gustaría empezar con los datos de terror. Ahorita entramos como al detalle, pero de verdad para presentar esta transmisión, híjole, es un tema, como les decía, todos conocemos a alguien que está padeciendo esta enfermedad. Entonces, en el mundo hay más de 400 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad y se sospecha que hay un gran porcentaje más aún sin diagnosticar, ¿no? O sea, ahorita hay personas que tienen diabetes y no lo saben, ¿no? Y van así por la vida. Dos, en América Latina es la sexta causa de muerte. O sea, una de cada 6 personas van a morir de esta enfermedad. Algo que me asustó muchísimo es la séptima causa de pérdida de vida prematura. O sea, cuando hablamos de que la esperanza de vida disminuye, la diabetes es la séptima causa de esta disminución en los años de vida de las personas, ¿no? Esta enfermedad causa más de 8 millones de muertes al año. Ujú. Es la principal causa de ceguera en personas de 40 a 70 años. Ujú. Las personas que tienen diagnóstico de diabetes tienen doble riesgo de presentar depresión que el resto de las personas que no tenemos el diagnóstico. Tienen triple riesgo de presentar cáncer, dificultades renales e infarto. ¿Ok? Tienen el doble de riesgo de padecer COVID grave y morir de la infección, alta probabilidad de presentar accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores, ¿no? Entonces, es un tema importante. Yo pensaría, ¿por qué no se está hablando de esta pandemia? O sea, veo los números de las muertes y esto es una pandemia grave. O sea, ¿por qué no se está hablando lo suficiente? Sobre todo si es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sale? Entonces,
por estos números terroríficos, espantosos, estamos aquí platicando con la maestra Carmen, quien es nuestra especialista, que cuenta con experiencia trabajando a nivel hospitalario con personas con este diagnóstico, ¿sale? Entonces, Carmen, me gustaría empezar un poquito, o sea, hablando de la enfermedad en sí, o sea, ¿de qué se trata? Hay muchos mitos al respecto, o sea, como que hay personas que todavía es como, bueno, tiene azúcar, ¿no? Y como que ahí se limita, pero no hay esta noción de, a ver, realmente qué es la diabetes y qué implica tener un diagnóstico así. Bueno, implica muchas cosas y que ahorita que hablabas como de todos estos datos, son datos que son resultado de no controlar el vivir con esta enfermedad y que me gustaría resaltar mucho eso porque no es que tienes diabetes y en automático vas a empezar a perder la vista, en automático vas a perder pues incluso dientes, extremidades, no es así y que eso es como también algo que me gustaría como tocar como con mucho cuidado porque es a partir de un descontrol que hay con la enfermedad. Y me parece que no se habla porque precisamente las consecuencias no están hoy no como como tendría que comer y mañana me cortan un pie o mañana me da se sube mi glucosa hasta las nubes. No es así. Entonces, esa es una de las grandes razones de por qué no se habla de esto. Las consecuencias no están aquí, sin embargo, ya nos están alcanzando en números cada vez más altos. Y ahora sí, como volviendo a esta pregunta de, pues, ¿qué es la diabetes? Al final es una enfermedad donde hay un descontrol de varias cosas. Y primero entendemos que para que pueda pasar, nuestro cuerpo necesita energía. ¿Y esa energía de dónde lo obtenemos? Pues lo obtenemos de qué comemos, es decir, qué metemos a nuestro cuerpo. Y pensemos en qué comemos como normalmente. Pues comemos muchas cosas que de repente no nos nutren. Sí nos dan pues cierta energía, pero no nos están nutriendo. Y eso se convierte en esa glucosa, que es lo que va por nuestra sangre, ¿no? Entonces, esa glucosa, para que entre a nuestras células y podamos tener energía, se necesita como de unas llavecitas. Estas llavecitas las proporciona la insulina. Entonces, esta insulina, que es una hormona, va a nuestro cuerpo y da la llave como, ok, tú eres una energía, te doy una llavecita, entra, y entra. El problema viene cuando pasa dos cosas. La primera es ya no es, esta llave ya está como eficiente y no puede entrar, y eso es lo que normalmente se conoce como resistencia a la insulina. Entonces no puede entrar. Por más que siga mandando y mandando insulina a mi cuerpo, no hay manera de que entre esa energía. Y es cuando empiezo a sentirme como, ay, estoy cansado todo el tiempo, y entonces en las tardes ya me da sueño, mucho sueño, pero estoy teniendo mucha hambre, porque mi cuerpo es como, pues dame más energía, a ver si así, de alguna manera entra, pero no puede. Esa es una de las razones. La otra es que mi cuerpo ya no le alcanza la insulina y ya no esté dando insulina, entonces ya no hay llaves. Y pasa lo mismo, mi cuerpo está cansado, incluso empezamos a orinar más. Y esto se debe a que de alguna manera mi cuerpo quiere sacar esa glucosa que hay en mí. Entonces, orinamos muchísimo más. Incluso es un dato curioso es que la diabetes tiene este significado de orina dulce, porque al final así lo diagnosticaban anteriormente. La orina es dulce de los diabéticos o hay relación porque está sacando toda esta glucosa que no está ocupando nuestro cuerpo. Y ese es, bueno, la resistencia a la insulina, que es cuando están como deficientes, nuestras células no le están recibiendo bien, y también hay que diferenciar que hay diferentes tipos de diabetes. También hay un tipo de diabetes que es la diabetes tipo 1, que es donde no se produce, ni siquiera hay llavecitas del cuerpo, ni conoce de llavecitas. Y con esa se nace. Entonces necesitan empezar a meter insulina externa y es un aprendizaje. Y que entendiendo que es, desde escuchar ahorita como todo este proceso de la diabetes, pues también incluso ahorita de estarlo explicando, es como, ay, es mucha información. ¿Cómo aprendo a vivir con esta información? Y ahí viene otro proceso. Exacto, exacto, justo. O sea, cuando una persona recibe este diagnóstico, o sea, imagínense, vas al médico y dicen, tienes diabetes, ahora tienes que tomarte esto diario. Entonces, ese shock es un impacto emocional que es importante que se maneje psicológicamente. O sea, de por sí, recibir cualquier diagnóstico tiene un impacto en el bienestar de las personas. O sea, un diagnóstico siempre es una mala noticia. Es una mala noticia acompañada
de otra buena noticia que en la mayoría de los casos pues hay tratamiento, ¿no? Porque hay diagnósticos que no tienen tratamiento, ¿no? Entonces, es una buena noticia acompañada de una mala noticia, ¿no? O sea, vienen de la mano. Entonces, en ese punto, ahí la clave está en cómo se maneja esa noticia. ¿Por qué? Porque en muchos casos es no, no puede ser, no, a mí no, no, o sea, es como el shock de la negación que regularmente experimentamos. Entonces, es ahí donde empieza el trabajo del psicólogo, especialista, médico conductual, ¿ok? O sea, cuando eres médico conductual, tienes que sí o sí ser psicólogo. O sea, no hay médicos conductuales que no hayan estudiado psicología, ¿no? Es un área de alta especialidad y pues son estos profesionales que se encargan de acompañar y facilitar el proceso de adaptación a la nueva condición, al nuevo estilo de vida, a la enfermedad, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, ¿por qué? Pues porque va a facilitar las cosas.